Mis amados, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar de 4 revelaciones de Dios para sus siervos. En Génesis capítulo 18 dice la palabra de nuestro Dios. Después apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. La vida de Abraham es tu vida y es la mía. Abraham es llamado el padre de la fe, por lo tanto es nuestro padre en el sentido de la fe. Y en la vida de Abraham podemos marcar 4 etapas bien definidas en las cuales Dios se reveló a él para traerle no solo un conocimiento de Dios, de quién es Él, de cómo es Él, pero también para marcar ciertas cosas en relación a su vida y a su relación con el Señor. Cada vez que Dios se aparece, se está autorrevelando. El hombre no puede descubrir a Dios si Él no se revela a nosotros. Así es que Dios se autorrevela. El hombre nada puede descubrir que Dios no haya revelado de sí mismo. Por lo tanto, por más que el hombre investigue, donde quiera que investigue, si hay algo que Dios no ha revelado de sí mismo, nada lo puede descubrir. Nadie lo puede descubrir. Pero cada vez que Él se revela a nosotros, cada vez que Él se revela a alguien, se revela con un propósito. Dios no viene a revelarse por curiosidad o para alimentar nuestra curiosidad. Dios viene para cambiarnos. Dios viene para transformarnos. Dios viene para darnos tareas y misiones. La aparición de Dios siempre te confronta, siempre nos define. La aparición de Dios nos convierte. El Señor se apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo convirtió. El Señor se apareció a Gedeón y Gedeón se convirtió. El Señor se apareció a Abraham y Abraham se convirtió. Hay 4 apariciones de Dios en el libro de Génesis. 4 apariciones bien marcadas, por las cuales Abraham sufrió cambios y transformaciones. La primera en Ur, en Caldea, donde él vivía, de donde él procedía. Allí se aparece Abraham como el Dios de la gloria. La segunda aparición fue en Siquem, en More, en Canaán. Ahí se le aparece como el Dios Altísimo, se le revela como el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. La tercera aparición fue en Hebrón, donde Abraham hizo su hogar, y ahí él vino como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y la cuarta aparición también en Hebrón, en su propio hogar, él viene como un hombre mortal. Vamos a ver cada una de estas 4 etapas. La primera etapa es la etapa en que Dios se le aparece en Ur de los Caldeos. Esteban nos revela en el capítulo 7, versículo 12 de Hechos, que Dios se le aparece a Abraham como el Dios de la gloria.
se apareció el Dios de la gloria. Fíjate, fue una manifestación, una aparición tremenda, potente. El día que Saulo se convirtió al Señor, Jesús se le aparece en gloria como Jesús de la gloria. Y es tan tremenda la aparición de Dios que Saulo se convierte en ese mismo día, en esa misma hora. Porque es una aparición potente, tremenda, extraordinaria. Así se aparece Abraham como el Dios de la gloria para su conversión. ¿Cuál es el propósito de esta primera aparición como Dios potente, como Dios extraordinario, como Dios luminoso, glorioso? El objetivo es convertir al hombre. Así es que la primera aparición de Dios para Abraham y la primera aparición de Dios para nosotros, como sea que haya sido, a través de la predicación de alguien, a través de un sueño, a través de una visión, a través de circunstancias, como sea que sea, ha sido el Dios de la gloria que se te apareció y se me apareció con el propósito de convertirnos a Él. La segunda aparición de Dios a Abraham ocurre como una revelación que le dio a él a Melquisedec. Melquisedec es un personaje extraordinario en el libro de Génesis, a quien Abraham dio los diezmos de todo lo que había ganado en la batalla para liberar a Lot, su sobrino. Y entonces viene Melquisedec y Abraham le da los diezmos de todo el botín. Y Melquisedec le trae una revelación de Dios, una nueva revelación. Y él le dice, bienaventurado eres tú del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Fíjate, aquí Abraham trae los diezmos, trae cosas, trae elementos, trae sustento. Esto tiene que ver con nuestra provisión. Y lo que le dice Melquisedec es el Dios creador de los cielos y de la tierra, es quien te sustenta, es quien te da, es quien te provee, es el que se encarga de tus necesidades materiales y naturales. Así es que la segunda revelación de Dios para Abraham tiene que ver con sus necesidades personales y familiares, sustento, dinero, salud, protección, etc. Dios viene a ti y viene a mí para revelarse como nuestro sustentador, como aquel que va a proveer todo lo que necesitamos para nuestra subsistencia natural. Creo que hasta aquí la mayoría de los hijos de Dios llegamos. Conocemos al Señor como Dios de la gloria y lo conocemos al Señor como el creador de los cielos y de la tierra para nuestro sustento material. Y digo esto porque la mayoría de las oraciones de los hijos de Dios tienen que ver con sustento, con protección, con resolver problemas, con situaciones de la vida, con cosas de la familia, con cosas de la profesión, de la empresa, de lo que quiero hacer, de lo que necesito, de lo que deseo en esta vida. Y hoy día, la mayoría de los hijos del Señor está viviendo en esta segunda revelación, que es la revelación de Dios como el gran sustentador, el gran proveedor, el gran protector. Pero Abraham avanzó en una tercera revelación con Dios. Y en el libro de Génesis, el Señor viene a él para revelarse ahora como el Dios Todopoderoso. Y en Génesis 17 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Abraham tenía 99 años, su esposa casi 90, no tenían hijos, pero había una promesa de que tendrían hijos y hasta ese momento no se había cumplido. Abraham era un hombre anciano, sin embargo Dios viene para refrendar su promesa de que lo multiplicará a él junto con su esposa. Ahora, Abraham ya había tenido un hijo, pero el hijo de la
concubina, el hijo de Agar, y no era el hijo que Dios había prometido. Entonces Dios viene ahora para cumplir su promesa, para que Abraham pueda conocer la gracia necesaria para cumplir el propósito de Dios. Isaac era el propósito de Dios, no Ismael, pero Abraham ya era viejo y no tenía fuerza ni capacidad para generar a Isaac. En este periodo Abraham había fallado y él había hecho por su lado humano el proceso para tener un hijo, pero Dios se enojó y por 13 años guardó silencio, pero 13 años después viene y se le aparece como el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios todosuficiente. La palabra Shaddai significa ubre. Dios tiene una ubre necesaria para fluir la gracia de Dios. Dios viene y así se llama a sí mismo, el Shaddai, como el Dios que trae provisión y gracia. Y esa gracia, cuando penetra en ti, te hace hábil y capaz de cumplir su propósito, su objetivo. Entonces, Dios viene a Abraham como el Dios todopoderoso y cuando viene y se revela, Abraham recibe la fuerza para engendrar y Sara recibe la fuerza para concebir y finalmente tienen a su hijo. Quizá tú piensas que el propósito de Dios tarda en tu vida y nunca se cumplirá, pero necesitas conocer a Dios como el Shaddai, como el Dios que provee la gracia para que todas las promesas que Él te ha hecho en cuanto a sus propósitos. Esto ya no tiene que ver con provisión material, no tiene que ver con cosas naturales, sino tiene que ver con lo celestial. Tienes que creer que Dios cumplirá, porque Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ábrete para beber de la ubre divina de la gracia de Dios y el Señor te llenará de su fuerza, de su sabiduría y de todo lo que necesitas para cumplir tu ministerio, para cumplir los grandes propósitos celestiales que Dios tiene con tu vida. Pero hay una cuarta etapa y es el pasaje que leímos. Dios viene a Abraham en Hebrón, donde él vive. Hebrón significa amistad, comunión. Dios viene a Abraham como un hombre mortal, en la apariencia de un hombre mortal, junto con dos ángeles. Y cuando él viene a la casa, Abraham lava sus pies y le provee alimento. Él lavó los pies de Dios y él alimentó a Dios, porque Dios vino a Abraham en su nivel. Abraham no podía subir al nivel de Dios, pero Dios bajó al nivel de Abraham y vino primeramente para proveerle la oportunidad de tener comunión face to face, cara a cara con el Señor, de una manera que Abraham pudiera tenerla en ese momento. Pero además viene como amigo de Abraham. En un momento más adelante en el pasaje dice, Abraham es mi amigo, yo no puedo ocultarle lo que voy a hacer en Sodoma y en Gomorra. Y permite a Abraham conocer los planes del Señor. Esta es la etapa más profunda, la etapa de comunión, la etapa de intimidad. Dios quiere manifestarse como Dios de la gloria para convertirnos. Pero luego Él viene como el Dios altísimo, el que creó los cielos y la tierra y tiene todo bajo su mano para traernos provisión y subsistencia. Tenemos que creer que Él proveerá todo lo necesario. Pero también Dios quiere que avancemos y lo conozcamos como el Shaddai, el Dios que nos da la gracia total para poder cumplir su plan y su propósito en esta vida. Pero Él viene por más todavía y hay que avanzar a la etapa de comunión, donde tú y Dios, Dios y tú se hacen uno. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros entramos a la etapa de comunión, entramos a la etapa más alta que el hombre puede tener en esta tierra. Ya no es con el cuerpo, ya no es con el alma, ya no son las necesidades del cuerpo y del alma, es tu espíritu, el que se une con el Espíritu de Dios, se fusionan, se complementan y entonces allí en tu espíritu tú vas a experimentar la bendición de la presencia, de la comunión, de la revelación íntima, donde Dios te hablará de maneras tan profundas como nunca has esperado y como nunca has creído que es posible. Busquemos ir hasta lo más profundo con Dios,
a la cuarta y más grande revelación, que es la comunión íntima con